¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra vida, nuestra alma? Esto nos lo dice Jesús en este domingo 22 del tiempo ordinario. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Comunicando el Amor de Dios. Este domingo estamos reflexionando sobre este evangelio que es bastante interesante porque es la secuencia del evangelio del domingo anterior. Vemos que Jesús reconoce que Pedro le habló como un hijo de Dios, como un enviado por el Espíritu. Pero en este evangelio es un poco fuerte, porque incluso le dice, apártate de mí, Satanás. Porque le hace ver que está viendo o está hablando de la forma como habla el mundo. No está hablando como el modo de Dios. Y es lo que vamos a estar hablando en este podcast del día de hoy. Por gracias a Dios, por providencia de Dios, no estoy solo, sino que estoy acompañado con el Padre Francisco Javier Sánchez, diocesano, que entrega su vida en la parroquia Santa Marta de Valencia, Venezuela, en Naguanagua. ¿Cómo está, Padre? Hola, Daniel, qué gusto estar contigo en este podcast, en este domingo, con este evangelio que es una maravilla que el Señor nos ha regalado y que hoy tenemos la oportunidad de encontrar ese modo, ese estilo que Jesús quiere de cada uno de sus seguidores, y Pedro será un gran acompañante en esta experiencia. Es totalmente cierto, porque en este caso sabemos a Pedro en lo personal, veo a Pedro como de los dos extremos, porque Pedro primero se entrega totalmente, o sea, el evangelio pasado le dieron las llaves de la iglesia, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Pero ahorita es como que una antítesis de todo lo que le dijo el domingo pasado. Sí, tú sabes que Pedro viene haciendo un proceso de fe, un camino de discipulado. Es el camino que también hacemos nosotros, pero mira qué interesante. Hace 2 domingos atrás, Pedro es el que con el ímpetu y el deseo de dejarse atraer por la llamada de Dios, le pide caminar sobre las aguas y lo intenta. Pero ese día Pedro se hundía en las aguas y el Señor lo levantaba y le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El domingo siguiente el Evangelio nos presenta a una cananea que no tiene ninguna idea de quién es Jesús ni quién es el Mesías. En cambio a esta, Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Uh-huh. Pareciera que Pedro aprende la lección. Y entonces en la siguiente prueba, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Comienzan a responder, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo para ustedes? Pedro, que ya tenía la experiencia de la cananea, la experiencia de aquel hundimiento en el mar, ahora responde no con la carne y con la sangre, sino que se deja tomar por un momento por el Espíritu. Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el que tenías que venir, tú eres el Salvador. Y Jesús entiende lo que está diciendo y le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Pedro nos enseña, al menos hasta ese momento, que cuando respondemos con la carne y con la sangre, nosotros nos hundimos. Cuando respondemos solamente con el razonamiento humano, nosotros comenzamos a ahogarnos. Pero cuando nos dejamos inspirar por el Espíritu, que esta es la tarea y el gran desafío que nos presenta el Evangelio de este domingo, nosotros somos inspirados por Dios para decir lo que tenemos que decir. Sin embargo, mira cómo es la dinámica del creyente. Hoy, una semana después, es más que en el texto bíblico sucede inmediatamente. Uh-huh. Mira que curioso que Jesús le dice a los discípulos en ese momento, no les digan a nadie lo que Pedro acaba de decir. No digan a nadie que yo soy el Mesías.
Y esto bíblicamente es muy interesante, porque si Jesús vino a anunciar lo que Pedro acaba de decir, ¿por qué los discípulos no lo pueden decir abiertamente? ¿Por qué Jesús se los prohíbe? Bueno, y la explicación la tenemos hoy. Pedro, cuando dijo en ese día, tú eres el Mesías, aunque con la boca estaba diciendo la verdad, la idea que él tenía de Mesías era equivocada. Pedro creía que ese Mesías al que el Espíritu le había inspirado era el Mesías según la mentalidad judía, según el pensamiento judío, según como lo esperaban todos ellos, un Dios que venía a imponerse, a colocar a los enemigos como estrado de sus pies, que venía con la espada a cortar la cabeza de todos los que estaban en contra de Israel. Claro. Y venía a imponerse con el poder. Pero Jesús inmediatamente les hace comprender a los discípulos que su mesianismo tiene una dinámica diferente, un plan distinto. Jesús no viene a imponerse, viene a entregarse. Jesús no viene a tomar con las manos el cuello de sus enemigos, viene a poner su cuello en las manos de los enemigos. Imagínate. Viene a decirle al hombre, te voy a conquistar no con la espada, sino con la cruz. Te voy a enamorar, no atrayéndote con una cuerda amarrado, sino donándome a ti a través de la muerte, a través de la entrega. Por eso estos discípulos escuchan de Jesús el primer anuncio de su pasión. ¿Cómo va a ser Jesús Mesías? Va a ser Mesías a través de la muerte y de la entrega. Wow. A través del sacrificio y de la sangre. Bueno, esto es algo que ataca tremendamente la mente de los discípulos. Porque imagínate tú, un Mesías no venía para morir, venía para vivir. Exacto, algo totalmente distinto a lo que, como usted decía, la historia, pues como lo que se creía, como lo que estaba destinado. Es algo que rompió todos los esquemas. Todos los esquemas. Entonces, claro, cuando Jesús anuncia el estilo de Mesías que viene a instaurar Él en el mundo, Pedro tiene un choque cerebral. Le dio a Pedro como una especie de un ataque. Se le cruzaron los cables a Pedro en la mente y en el corazón. Claro. Imagina, entonces dice, mira qué interesante, pareciera que aquella alabanza que le hizo Jesús unos minutos antes lo sobresaltó de tal manera que Pedro ahora se cree con el poder de increpar a Dios, sí. de corregir a Dios, porque dice el texto que Pedro se lo toma aparte y aparte lo increpa. Parece que el texto original es lo regaña. Wow. Le hace así como cuando un papá ve que un hijo hace una cosa mala, no lo quiere hacer pasar pena delante de los demás, sino que lo toma aparte para corregirlo en secreto. Bueno, Pedro tiene el atrevimiento de querer corregir a Jesús. Imagínate. Mira, esto es una cosa muy, muy interesante, porque nosotros somos Pedro. Sí. Nosotros somos como Pedro. En todo lo que he dicho es eso, cada uno de nosotros es un Pedro, pues porque en un momento queremos creer, en un momento nos caemos, en un momento reconocemos pues a Jesús, entonces nos super, hiper, mega inflamos de fe quizás o de amor, Así de entrega, entonces queremos darlo todo, entonces hasta lo que no tenemos que dar, porque este caso, pues bueno, Pedro decía, bueno, ¿cómo tú vas a entregarte, Señor? Más bien deja que yo me entregue, deja que yo me crucifique, como que algo, Jesús, algo, o sea, no es así, pues, o sea, no es así.
Y es vernos, pues también reflejado, como usted dice, en Pedro. Cada uno de nosotros es un Pedro que en nuestras etapas nos regañamos a Jesús, Claro, peleamos con Jesús por cosas que son su voluntad, pues que es su mismo modo. sí, fíjate que cuántas veces nosotros no sabemos adaptarnos al modo de Jesús. Porque el modo de Jesús, al menos hasta donde yo he entendido, porque yo también estoy como Pedro, como tú acabas de decir, un día doy un paso para adelante y de repente voy regresando, porque Pedro hoy hace una regresión. Oye, el que se hundió y después fue alabado, hoy es regañado por el Señor, porque Jesús inmediatamente le dice, apártate de mí, De Satanás, una vez, o sea, porque de una vez, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Ahora, mira qué curioso, tú piensas como los hombres. ¿Cómo piensan los hombres? exacto. Bueno, los hombres piensan de una forma natural, porque esto es una cosa propia del hombre. Nosotros pensamos en una supervivencia y nosotros, para poder vivir según la mentalidad humana, nosotros tenemos que defendernos a capa y espada. A nosotros nos enseñan desde pequeño que uno tiene que, no puede dejarse embromar por los demás. Tú tienes que dar el primer paso, el primer golpe, dalo tú. Tú no te puedes dejar embromar por los demás. A nosotros, por naturaleza, se nos viene la tentación de defendernos. Y si tú lees con detenimiento el Evangelio te enseña, no te defiendas. Ujú. El Evangelio dice, no piensen ni siquiera qué van a decir. Cuando los lleven delante de un juzgado, no se preocupen qué van a decir, ni cómo se van a defender. Yo en el momento oportuno les daré las palabras apropiadas. Totalmente cierto. Y hoy Jesús, Es como que la única defensa pues que nos da el Evangelio, o sea, en grandes trozos, es ese modo de Jesús, pues que es el amor. Es el exactamente, entregarse, pues darse en cada momento, claro, pues ese sea nuestro escudo y nuestra defensa. claro, porque ahí está la clave. Fíjate que Jesús le dice más adelante, y después volvemos a las palabras de Jesús, más adelante Jesús le dice, porque el que quiera guardar su vida la perderá. Ujú. Porque entonces quiere decir que en el Evangelio hay una cierta dinámica que no corresponde con la forma de razonar el hombre en el mundo. Porque el Evangelio y la vida cristiana es perder para ganar, morir para vivir, renunciar para obtener. Y esto es una dinámica absolutamente contraria a la forma de pensar del mundo. Totalmente cierto. O sea, mientras más se ¿Ves? tiene, mejor, o sea, vivamos el Exactamente. momento, Mientras no más, importa qué, o sea, tenerlo todo, o sea, no me importa, pues así, ir así, guardando las cosas, solamente yo, así yo, es, yo. así es. Pareciera que la clave de este mundo es la acumulación. O sea, mientras más guardes, mientras más tengas, más seguridad vas a tener. Pero resulta que es absolutamente falso. Claro, Porque mira, en las sociedades de gran bienestar económico, en sociedades en donde la gente no necesita ni siquiera que ir a trabajar para tener el pan, porque el pan se lo pueden hasta regalar, no tienen la plenitud y la satisfacción que llegan a tener personas con tremendas carencias materiales, pero que viven entregadas el uno por el otro. imagínate. Ujú. Te- Porque es que la vida verdadera no está en la acumulación, sino en la donación, en la Exacto. entrega. Eh, El hombre por, verdadero, por ahí hay ajá, una frase muy, muy, muy bonita que no es dar, sino darse. Y es parte de eso, así pues es, porque muchas veces, incluso las personas que quizás dan, o sea, sin medida, cosas materiales, pero cuando le piden quizás su tiempo
O mira, hermano, venga a hacer algo, ayuda aquí a la parroquia, o no sé, a X lugar, a cualquier lugar. Guara, cónchale, es que. Pero es también ver pues, también lo valioso y quizás lo efímero de lo material. En cambio, el darnos pues Así a es. nosotros mismos nuestro todo lo que somos, pues, nuestra cruz, por así decirlo, que es bonita, que es hermosa, que son virtudes, que son defectos, pero es eso, pues, es darnos a totalidad, pues, lo que somos, no lo que tenemos. Así es. Fíjate que una cosa que yo siempre digo, y especialmente cuando hablo con los jóvenes, es que una de las partes de nuestro cuerpo que más expresan nuestra identidad es nuestro rostro, ¿verdad? Ok. Cuando uno quiere presentar un documento, a ti no te toman foto de los pies, ni de las rodillas, ni de los Imagínese. codos, ¿verdad? Imagínese que Te fuera toman así, una terrible. te toman una foto de tu cara, de tu rostro, ¿verdad? Ujú. Ahora, mira qué interesante. El rostro del ser humano no fue creado para que el dueño del rostro lo viera, porque precisamente el sentido para poder ver está incluido dentro del rostro. Muchas personas a lo largo de los siglos vivieron su vida sin haberse visto nunca el rostro. Wow, ¿Me explico? es cierto. Fíjate que San Pablo dice, ahora vemos como en un espejo, de manera borrosa. Bueno, imagínate tú, cuando San Pablo escribió, los espejos eran borrosos. Todavía, yo no sé si tú eres muy joven todavía, pero yo en la casa de mi abuela había un espejo Ujú. que si tú te movías, el espejo te distorsionaba el rostro. Ok, ¿Ves? O sea, en realidad el espejo o el autorretrato es una cosa relativamente nueva. claro, claro. Hay muchas personas que vivieron cientos de años de su vida sin haberse visto nunca la cara. Interesante. Lo que, lo que quiere decir que el rostro no fue creado para que lo viera el dueño de la cara. El rostro fue creado para que lo viera el otro. Tu rostro, uno lo llega a ver porque tiene un espejo, Claro, claro. porque tiene algún otro instrumento Y para poder automirarse. sí, y bueno, Pero, ahorita con las selfies que todo el mundo, bueno, se la pasa bueno, tomándose fíjate, fotos para verse, para guardar 1000 fotos. ¿Ah? exactamente, pero mira cuán contrario de alguna manera es esta visión del hombre que no es para verse a sí mismo. No sé si recuerdan aquella cuento de la mitología griega de Narciso, Sí, ¿verdad? sí. Narciso era un dios de la mitología que, que se enamoró de sí mismo porque logró ver el reflejo de su rostro en un lago Ujú. y no lo encontraba en ninguna parte, sino ahí. Y Narciso muere ahogado porque buscándose a sí mismo encontró fue la muerte. Wow. Entonces nosotros hemos sido diseñados para el otro, fuimos diseñados para los demás, Para dar, lo más para dar íntimo de nosotros, nuestro mejor rostro, por así decirlo. exactamente, para darnos. Ahora, mira, volviendo al Me, texto del Evangelio, padre, disculpe, tomo esta enseñanza de la mitología griega de Narciso y incluso la comparo con la frase con la que inicié el podcast, que es cuando queremos ganar nuestra vida la perdemos. Entonces eso fue lo que le pasó a Narciso y vamos a empezar entonces tal cual, a ver esa parte, porque cuando esmeramos por construir lo nuestro, nosotros, vamos a terminar perdiendo. Lo que fue lo que le pasó a Narciso, bueno, se perdió, se ahogó absolutamente. en su mirada, en sus intereses, en lo que él quería, en su proyecto, en su meta, sin enfocarse, pues quizás en los rostros de los Bravo, demás o en los bravo. otros intereses que también pues valen la pena y es lo que hoy nos dice el Evangelio. Si nosotros nos enfocamos solamente en ganar nuestra vida, la vamos a perder, pues a cabalidad, totalmente, Sí, la vamos a perder. sí, así es. Fíjate que de alguna manera la estaba perdiendo Pedro, ¿verdad? Pedro, que porque quiso
hacer las cosas según su modo y no según el modo de Jesús, Jesús lo trata con una dureza tremenda. Apártate de mí, Satanás. Ahora, el texto griego es súper interesante. El texto griego dice así: Hypage opisomú. Okay. Es un verbo increíble. Hypage es un imperativo, que es más bien, más que apártate, es ponte detrás de mí. Okay. Este verbo tiene una preposición en griego que es la preposición hypo. Uh-huh. Hypo significa debajo de. En español decimos hipopótamo. Claro. Hipo significa debajo, potos significa agua, hipopótamo significa debajo del agua. Wow. Y el hipopótamo vive debajo del agua. Bueno, finísimo. El verbo en griego es hypage, es colócate debajo de mí, colócate detrás de mí. Pedro, el que tiene que abrir camino soy yo. A ti te toca seguirme. A ti te toca ponerte detrás. Atiende a lo que te estoy diciendo y no quieras tú ser Dios. Que esa es la tentación nuestra. Es la tentación del Edén. Es la tentación de Adán y Eva. Totalmente querer cierto. Ser como Dios. ¿Ves? Sí. Entonces Pedro recibe de Jesús esta gran enseñanza. Pedro, ponte detrás de mí. No seas un obstáculo en el camino de Dios. Cuando uno se pone delante de Dios, uno se convierte en un Satanás. Y Satanás significa, en griego también, es zancadilla. Es como una especie de tumulto en el camino. Okay. Cuando el hombre quiere hacer sus planes y se aleja del modo de Dios y del plan de Dios, nosotros nos convertimos en zancadilla de los demás. Interesante. Muy interesante, en un obstáculo para los demás. En cambio, si nosotros cumplimos lo que hoy Jesús le dice a Pedro, ponte detrás de mí, mira qué bello, donde quiera que tú vayas, entrará antes de ti Jesús. Si tú vas a visitar a un enfermo, el primero que entra a esa casa es Jesús y tú detrás. Okay. Cuando vas a buscar un empleo, si tú eres un discípulo de Cristo, el primero que se enfrenta con la entrevista es Jesús. Si vas a presentar un examen en la universidad, el primero que entra al salón el día del examen que tanto teme es Jesús. Amén, 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 amén. Y la pregunta que uno se hace es, si Jesús va delante de mí, ¿a quién le voy a temer? Claro. Al examen. Claro. Una vez, a las preguntas. Una vez en un retiro del voluntariado en el cual yo estoy, una gran hermana, Sabina, nos enseñaba una oración que nos decía, bueno, cuando ustedes salgan adelante, cuando ustedes salgan para la calle, en este caso estaba en el asilo, a la universidad, que era un buen trazo bastante largo. Sí, claro. Nos decía, yo estudié en la Arturo Michelena, para allá, para San Diego. Yo estaba en Tocuyito, para acá, viaje. Bastante lejos. Entonces nos decía, bueno, salgan, persínense en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y digan, bueno, Jesús, tú estás conmigo, Jesús está conmigo, yo estoy con él va adelante y yo voy detrás de él. Entonces, bueno, para adelante. Y así salía confiado, pues tranquilo, de que Jesús está con nosotros, pues Jesús está delante de mí abriéndome el camino. Así es sin duda. Entonces, esa es la enseñanza que hoy Pedro tiene para nosotros, ¿verdad? Genial. A hacer este camino. Ahora, ahí Jesús también nos dice y nos da un tips súper interesante, que es, bueno, sabemos que, mira, o sea, este es el modo del mundo, que es ganarse a sí mismo, mirarse a sí mismo, no donarse, sino solamente fijarse en sus intereses, pero Jesús nos dice que, bueno, hay una manera de seguirlo a él, hay un modo, hay una forma de caminar bajo sus pasos, de coincidir con su mirada, con su amor, con su latir, y es que renunciemos a nosotros mismos, carguemos nuestra cruz y le sigamos. Fíjate, aquí, bueno, este es el camino de Jesús.
Y solo Jesús te puede a ti exigir un camino como este, porque este camino es un camino tortuoso. Jesús lo ha dicho en su evangelio, ¿verdad? Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Sí. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Quien no deja padre, madre y hermano no es digno de mí. ¿Cuál es este modo? Este modo que nos propone Jesús es el modo del amor, ¿verdad? Y el amor es la experiencia más profunda de la muerte. Jesús es el único que ha podido unir dolor y felicidad en un único acto. Esto antes estaba completamente distanciado. Claro. El que sufría estaba maldito y el que era feliz estaba bendecido. Con la llegada de Jesús, estas dos realidades se pueden entrecruzar, porque Jesús ha dicho en el Evangelio: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus sus amigos. Entonces Jesús inaugura la nueva forma de vivir, que es siendo feliz muriendo, siendo feliz entregándose, siendo feliz desgastándose, porque el amor es una moneda de dos caras. Toda experiencia de amor, para poder experimentarla, debe tener incluida el doble movimiento: el movimiento de la entrega y de la muerte, y el movimiento de la felicidad profunda y auténtica. Te pongo un ejemplo: un novio que quiera comprarle a su novia un regalo importante, tiene un doble movimiento: gastarse toda su ganancia del mes en el anillo que le quiere comprar. Totalmente, y hoy en día mucho más, imagínense. Mucho más. Él tiene una renuncia que hacer, ¿verdad? Sí. La renuncia es no quedarme con el dinero para mí, gastarlo todo para ella. Claro, claro. Hoy no digamos un anillo, nada más con que vayamos a unas hamburguesas ya lo gastamos todo. Una cena por Bueno, allí, pero cualquier cena. claro, él el resto del mes comerá arepa con queso. Y listo. ¿Verdad? O arepa sola. O con mantequilla. Claro, porque la experiencia del amor lo ha hecho vivir la renuncia. Pero esta es la parte más interesante. Esta muerte y esta renuncia de la que habla el Evangelio no te destruye. Esta parte que muere cuando uno ama es la parte negativa. Es nuestro egoísmo, es nuestra vanidad, es nuestro orgullo. Nuestra ambición. O sea, cuando Jesús, nuestra ambición, nuestro deseo de acaparar. En cambio, cuando nosotros morimos a esto y lo entregamos a la persona que amamos o a la persona que sea, se destapa en nosotros una satisfacción y una plenitud tan grande que pareciera que en vez de habernos quedado sin nada, nos quedamos con todo. Parece que en vez de haberlo perdido, hemos encontrado. Ganamos. Que en vez de haber quedado pobre, nos hemos enriquecido tremendamente. Y aquí está la gran dinámica del Evangelio y el modo de Jesús. Porque es una muerte que produce vida, es una renuncia que te hace rico, es una entrega que te hace recibirlo todo. En cambio, la dinámica del mundo, por más que acapares, por más que guardes, siempre te creerás pobre, siempre crecerá la ambición. Vas a querer más, siempre y tendrás, más, y más, y más, cada vez más, sin importar. Y nada te satisface. Es correcto. En cambio, quien vive en este plan de Jesús, es verdad que atraviesa momentos duros como la cruz, momentos difíciles, pero alcanza lo que Jesús hoy le dice a los discípulos: al tercer día voy a resucitar. Quien se deja cautivar por este modo nuevo de Jesús, de morir para vivir,
no experimenta solamente la cruz, no experimenta solamente la pobreza, no experimenta solamente la dificultad, experimenta con toda certeza la verdadera Wow, felicidad. excelente. Y bueno, ahorita, bueno, les confieso, contacto el padre Francisco Javier porque, bueno, desde que lo conocí es súper genial, pues como la forma en la que predica, pues también gran amigo. Y también porque, bueno, cuando nos conocimos, fue en una entrevista de Playlist con el padre Miguel Romero, en La Voz de Dios, que estuvo genial. Sí, La última canción del Playlist es la canción que sientes que tú le dedicas a Dios o que Dios te dedica a ti. Entonces la canción del padre sí, fue Tu Modo, de Cristóbal Fones, la cual les invito a que la escuchen. Y yo al escuchar este evangelio dije, wow, es encontrar el modo de Jesús. Y esa canción es muy bonita porque empieza diciendo lo que el padre decía ahorita, es ver la cruz. Jesús, al contemplar la cruz, veo que ese es tu modo de vivir, ese es tu modo de ser, como decía el padre, con entrega, con dolor, pero con felicidad y amor, porque estaba la salvación, estaba la redención. Es muy bonito, la canción de verdad que es bien cálida. Yo tengo varios días con la canción pegada, incluso antes de que grabáramos este podcast, la escuché un buen rato. Y bueno, me quedo con una frase que decía que encontrar el modo de Jesús es alinear, pues, el creer con lo que nosotros queremos. Y es importantísimo, porque en nuestra vida de fe, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque nosotros podemos creer fervorosamente en la Iglesia Católica, en el Espíritu Santo, en la Virgen María, en tantos santos, podemos creer en ellos, pero no queremos, quizás, desde nuestro corazón, ser como ellos. No queremos desde nuestra vida, de nuestro caminar, empezar a transformar nuestra vida como ellos. Que quizás fue un camino al Calvario, pero que fue con mucho amor y entrega, que sin duda todo termina en la redención, pues, en la salvación. Y en cada uno de nosotros, incluso a mí me puede pasar, que siempre hay algo que nos va a costar. Pero bueno, Jesús hoy nos da este hermoso tips, que es, bueno, renunciemos a nosotros mismos. Renunciemos, pongámoslo detrás y bueno, empecemos a entregarnos y a ver pues a la demás persona. Y otra frase que es hermosísima de esta canción es que enséñame a sentir al otro más humano, no verlo como aquel, sino como un hermano. O sea, es verlo como, ok, es un hermano, es una persona que igual que yo siente, vive, respira, tiene su corazón, tiene sus deseos, su vida, porque muchas veces nos puede pasar, y ahorita quizás en la cuarentena nos pasa con nuestra familia, con las personas que están más inmediato a nosotros, ya dejamos quizás de interesarnos por ellos, ¿sí? Un caso hipotético porque bueno, lo vemos todos los días y bueno, sé que está allí, ese es mi papá, mi mamá, mi hermano X, o sea, los veo y sé que están bien, pero ni siquiera nos preocupamos por hacerlo sentir humano, como dice la canción, por preguntarle cómo está, pasar tiempo de calidad, conversar con ellos, y eso es también renunciar a nosotros. Porque, mira, quizás esa tarde tú te propusiste ver toda la serie en Netflix, pero dijiste, no lo voy a hacer porque quiero conversar con mi papá. No lo voy a hacer porque mi hermano me está necesitando en hacer una tarea. Ya me estoy renunciando. Entonces, ahí vemos ese sacrificio que habla el Padre y esa alegría, ese morir de todo ese egoísmo, morir quizás del ocio que vamos a vivir, o quizás, no sé, morir de algo que dejamos a un lado. Pero nos ganamos para Dios, nos ganamos para el hermano, nos ganamos para su corazón. Es verlo pues de esta hermosa manera. Y ya con este comentario pasamos a la última parte, Padre, que es las lecturas de este domingo. ¿Qué tal le pareció cualquiera de las lecturas? Primera, Salmo, segunda, incluso hasta otro comentario que tenga del Evangelio. Claro, tú sabes que yo, por elección dentro de la vida de la liturgia, yo siempre predico del Evangelio. Y solo en algunos tiempos, en los tiempos fuertes, predico de la primera lectura, que está en estrecha relación con el Evangelio en los tiempos fuertes. Y hoy, pues, definitivamente el personaje que yo pongo de relieve en este evangelio es la experiencia de Pedro, que es la experiencia de nosotros. Hermosísimo, de verdad que es hermosísimo. Yo creo que de verdad que bueno, hoy en este podcast nos dio madre tips. Sí lo tenía en cuenta, pero en una manera tan real, tan tangible, quizás tan vivencial,
porque es así. O sea, es todos los extremos, pues como decía también, pero es verlo, pues, o sea, real. As- Así es. Así es, que el Señor nos dé esta gracia de poder seguirlo y de poder ponernos detrás de Él para alcanzar la estatura, llegar a donde Él quiera que nosotros podamos llegar y hacer su plan en esta vida que será nuestra mayor felicidad. Genial, genial. Y bueno, a mí de las lecturas de este domingo me gustan mucho, porque la primera, bueno, es de Jeremías y empieza con una gran palabra que es hermosísima. Me sedujiste, Señor. O sea, listo. Y es lo primero que nosotros tenemos. Eso, Y es lo primero que preciosa. nosotros tenemos que hacer en nuestra vida de fe. No es que nosotros Sí, elijamos seguir a Dios, ciertamente sí, pero Dios primero nos elige a nosotros. Dios primero nos enamora en nuestro día a día. Dios primero nos va enamorando como aquel novio, como aquella novia que, bueno, que va sonriendo, que le escribe, que le habla. Bueno, así es Dios, con cada uno de los detalles que tiene con nosotros. Y es eso, como lo ves Jeremías, me sedujiste. De la segunda lectura me quedo con que Pablo nos dice que, hermano, la mejor ofrenda que tenemos somos nosotros. Es entregarnos nuestro cuerpo, es entregar todo nuestro ser y va muy alineado al Evangelio. Y es hermosísima, de verdad que, bueno, me encantaría pues, que una de las personas que escuchan nuestro podcast, que bueno, si no pueden ir a misa presencial por la cuarentena, por todo aquello, vean alguna misa en algún medio de comunicación, bueno, hagan con fe pues el acto de la comunión espiritual, pero degústense, saboréense, vivan esa lectura, esa palabra viva de Dios, porque es muy bonita este domingo. así es, así es, así es. Nada, pues una invitación para que este domingo podamos acercarnos a la palabra de Dios con esta sed y con este deseo de ser sus verdaderos discípulos, de dejarnos cautivar por Él, seducir por Él, para poder alcanzar en esta vida esa resurrección a la que Jesús nos Amén. invita. Bueno, Padre, agradecido por su tiempo, agradecido por su disposición, por su enseñanza. Bueno, aquí nos enseñó de griego hasta mitología griega también. Aquí teología, pero Sí. genial, nos enseñó un par del modo. Nada, podemos planear alguna cosa para que hablemos de mitos griegos y interpretación Calidad, sería cristiana. genial. A mí Eso lo podemos hablar me un parece día, interesante. ¿oíste? Desconozco de la mitología Eso griega, pero es, es calidad. O sea, me llama oye, o sea, me llama la atención, superinteresante. exacto, pero no es como que algo así que lo conozca, pero me llama la Bueno, atención. puede- podemos hablar porque los padres de la iglesia, especialmente Clemente Alejandría y algunos otros, aprovechan las imágenes de los mitos griegos y le dan una interpretación cristiana. Y es una cosa Genial. fabulosa. Así que cuando Bueno, quieras aquí lo está, podemos tenemos ahí conversar. pendiente algo, entonces, pero también comenzarle de invitarlos, Ok. pues al padre también tiene una iniciativa de evangelización bastante de calidad. ¿Cómo se llama la cuenta de Instagram, padre? Mira, la cuenta se llama Camina Conmigo 9. Camina conmigo 9, es bien calidad. El padre también sube reflexiones diarias, sube una fotico, sube otra, y es bastante fino, pues también calidad. Y bueno, Sí, también sí, ustedes sí. saben, visiten este canal de YouTube que se llama Comunicando el Amor de Dios. Está este podcast de Comunicando el Amor de Dios, igual que el canal. Y está el podcast también de En la Casa de Pablo, que estoy con Gabriel, Armando, que es mi papá, hablando de distintas cosas de fe y cómo la vivimos en familia. Y bueno, gracias por compartir con nosotros este rato, tomarse este tiempo. Y bueno, que tengan un feliz y bendecido domingo. Recuerden comunicar el amor de Dios desde su vida, desde su familia, desde lo cotidiano, que ahí Dios se hace presente. Y recuerde que bueno, si queremos seguir a Jesús, renunciemos a nosotros y carguemos la cruz. Muchas gracias, Padre. Bendígame. Daniel, un abrazo y bendiciones para Amén, todos. amén. Nos vemos. Chao. Let it